Estamos viendo ya, David dio algunas sesiones de amigos de Dios, que el plan de Dios es que podamos vivir, dice, viviendo en paz con todos. Entonces hemos aprendido que todos nosotros aprendamos a resolver de manera sana nuestros conflictos y hemos visto estos puntos: respuesta al conflicto, pasos para resolver conflictos. Y hoy vamos a aprender a perdonar apropiadamente y también los pasos para el perdón. Cuando hablamos del tema perdón, aprender a perdonar, inmediatamente en nuestra mente quizás llega pues ese momento en el cual cada uno de nosotros como discípulos de Jesús tuvimos que pedir perdón, ¿verdad? Previo a ir al bautismo, previo a eso nosotros pedimos perdón. Y no es que la mayoría, o menos en mi caso así fue. Y cuando habla uno del perdón, pues se transporta uno a ese momento, y sabemos que es un momento pues difícil, ¿verdad? Es un momento difícil para cada uno de ir a pedir perdón, sobre todo cuando pensamos que la persona que nos hizo daño, ¿verdad?, pues él tiene la culpa, ¿no? ¿Por qué le voy a pedir perdón a alguien que me hizo daño? Así lo entendíamos cuando estábamos en el mundo, y muchas veces ese rencor, esa amargura, pues llegaba a un extremo que se volvía quizás un odio, ¿no? Que estabas esperando quizás un momento para la venganza. No sé en tu caso qué estuvo pasando, pero al menos en el mío así estaba, ¿no? Y entonces vamos a aprender a perdonar apropiadamente. Entonces, el término perdonar es desafiante. Sí, no es algo trivial, no es algo que sea algo natural en nosotros, perdonar a alguien que nos hizo daño, o que pensamos que nos hizo daño. Es realmente un desafío para nosotros, ¿no? Y Joy Luis, que es el que estudió estos esquemas, nos dice que nos cuesta trabajo porque no nos parece justo. ¿Sí? O sea, lo que yo les mencionaba, cuando alguien te hizo daño, te atacó verbalmente, físicamente, te hizo daño, nosotros pensamos, ¿cómo le voy a pedir perdón a alguien que me atacó o que me hizo daño, ¿no? Eso no es justo, es difícil, yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿a dónde nos lleva el perdón? Que no debe ser aparente. O sea, un perdón aparente es decir, sí, está bien, no hay problema, ya pasó, ¿no? Lo decimos de una manera únicamente de labios para afuera, pero por dentro está, ay, este cuate ya no lo quiero ni ver, lo odio, me molesta verlo, ¿no? O cada vez que está cerca de mí, me quiero alejar, ¿no? O a veces lo hacemos de una manera superficial. Superficial es, está bien, no pasó nada, ¿no? Y en tu mente se está mandando la señal, ojalá no te acerques a mí más, ¿no? Entonces, realmente se requiere un proceso, un trabajo. Es quizás a veces lento, pero empezar a curar y a sanar realmente nos va a hacer salir de ahí y estar en una siguiente etapa, seguir avanzando. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar atrapados ahí durante N tiempo y no estamos permitiendo crecer, ¿sí? Y el problema es que mientras eso nos esté haciendo daño, pues se vuelve una amargura y va creciendo, ¿no? Cada vez va creciendo y se va haciendo un corazón más duro, ¿verdad? Entonces, perdonar es indispensable por las siguientes razones. 1, por nuestra propia salud mental. ¿Se imaginan a alguien estar únicamente en su mente pensando de todo el daño que le hicieron? Y cada vez que ve a esa persona lo recuerda y cada vez está pensando, esto es bien difícil, ¿no? Siempre está ahí, siempre está presente. ¿Por qué? Porque no te has liberado, que sigues atado a esa acción que pasó quizás hace algún tiempo y que lo único que hiciste fue resolverlo de una manera superficial y aparente, y eso no permite que tú sigas creciendo, ¿no? Entonces, si nos mantenemos con ese enojo, con esa molestia por ese periodo largo, ¿qué pasa? Nos estamos dañando,
nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cómo podemos estar viviendo así? ¿Cómo podemos estar compartiendo así? ¿Cómo podemos estar disfrutando a nuestra familia así? Si es algo que te atrapa. No lo sé en el caso de ustedes, pero en el caso mío era con mi papá. Algunos saben, bueno, les he compartido en algunas ocasiones que pues yo nací en un hogar donde mi papá problema de alcoholismo. Y ese problema de alcoholismo se manifestaba mucho con mi mamá en el aspecto de golpes, ¿verdad? Malas palabras, y aun cuando llegaba en la madrugada, no llegaba y tocaba la puerta, llegaba y la tumbaba, o sea, la pateaba. Entonces cuando yo estaba ahí, ya en la madrugada sabía que mi papá ya venía por el rumbo, yo estaba ahí despierto, casi trataba siempre de estar despierto por cualquier cosa que se ocurriera con mi mamá. Entonces, cuando mi papá llegaba, pues ya se trataba de abrirle antes la puerta para que no la pateara, ¿no? Y luego me decía, oye, quiero comer algo. Y le decía, vamos a suponer 5 o 4 de la mañana, ¿no? Y le decía a mi mamá, sírvele a mi papá para que no se ponga difícil el asunto. Y mamá nos apoyaba, iba, y luego me decía a mí, come conmigo. ¿Se imaginas 4 o 5 de la mañana comer con tu papá, no? Y come, ¿no? Y todo eso fue creando un resentimiento muy duro, una amargura en mi corazón, ¿no? Y lo hacía porque no quería que mis papás tuvieran un conflicto más fuerte que el que ya tenían. Y eso, pues me llegó a crecer eso y decía, no, pero... Y algunas veces vi cómo golpeaba a mi mamá, por ejemplo. Entonces yo decía, cuando yo crezca, cuando esté más fuerte, lo primero que voy a hacer es golpear a mi papá. Y entonces eso estaba madurando en mi mente, estaba creciendo en mi mente, fuertemente en mi mente. ¿Sabes lo que estoy es tener una edad suficiente para poderlo golpear, para poderlo atacar, para hacerle daño? Entonces imagínense eso cómo fue creciendo en mi corazón, ¿verdad? Cuando yo conozco de la palabra de Dios y sé que tengo que pedirle perdón a mi papá, y lo primero que surgió en mí fue, ¿cómo puede ser eso si a mí eso no se me hace justo? Si él es el que me afectó a mi mamá, afectó a mi familia, ¿cómo lo puedo hacer? Es que lo tuyo se volvió un pecado, porque se volvió un odio, un resentimiento muy fuerte. Y el pecado automáticamente te separa de Dios. Si tú quieres estar, gracias. Y tú quieres estar cerca de Dios, tienes que tumbar esa barrera del pecado. ¿Sí? Pedirle perdón a tu papá. Esa barrera se va a eliminar y tú te vas a poder acercar a Dios. Y yo dije, pues si es que yo quiero realmente ser un discípulo de Jesús, tengo que hacer esta reto. Es difícil, sí, pero lo voy a hacer. Y recuerdo que mi papá vino en esa ocasión, estuvo un tiempo aquí conmigo y pudimos hablar abiertamente de corazón a corazón. Y él decía, perdóname a mí también porque yo la regué, ¿no? Y recuerdo que a mi papá yo no me podía acercar tan fácilmente porque cuando tienes un rencor, una amargura, un odio, no te puedes acercar a la persona tan fácilmente. Hay algo en ti que es como que te aleja, ¿no? Automáticamente te aleja porque no te quieres acercar, te hace daño, sientes mucho daño. Por ejemplo, cuando mi papá llegaba y me abrazaba, yo temblaba. O sea, me daba algo así, un temblor, que lo quería yo lejos, pero era mi papá. Entonces dije, hacía el esfuerzo, pero era así como, y otra vez lejos. No podía estar cerca de él. Y cuando tuvimos este acercamiento de pedirle perdón, fue eliminar ese muro de ese odio y ese pecado que yo tenía hacia él, de ese odio, ese rencor. Y hubo un acercamiento que Dios me permitió, pues quitar todo eso dentro de mí.
Y es algo increíble realmente el perdón. Cuando lo pones en práctica es realmente increíble el perdón. Porque yo me pude realmente liberar de esa atadura que yo tenía hacia Él. Rompí ese ciclo para seguir adelante. Cada uno de nosotros, yo sé que quizás pasaste por ese pasaje o estás viviendo algo similar con alguien, quizás un vecino, alguna amistad interna en tu familia, en tu núcleo familiar, no lo sé. Pero si no te liberas de eso, eso te está taladrando el cerebro, en la mente. Cada vez que estás ahí, te llega. Yo podría decir que podía vivir momentos felices, pero cuando eso llegó a mi mente, me paralizaba, me detenía completamente y empezaba yo a sentir algo interno muy doloroso. Es muy doloroso. No permitamos eso, hermanos. No permitas que esa amargura, que ese enojo te atrape. ¿Por qué? Porque primero empieza por la mente, ¿verdad? Te atrapa en la mente y después eso se va transformando en una acción posteriormente. Después si hay un enojo, hay una molestia, hay un odio, se puede transformar en otra cosa más fuerte y se puede tomar tu corazón. Y no te permite ver lo hermoso de la vida, ¿no? De la paz, del amor de Dios. Amén. Por nuestra propia salvación, dice la Biblia en Mateo 18:35, Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Dice Lucas 11:4, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. Cuando no hacemos la voluntad de Dios de perdonar a nuestros hermanos de corazón, estamos siendo descalificados. ¿Y por qué podemos perder nuestra salvación? Porque la amargura, el odio, ese pecado nos separa de Dios. No podemos seguir avanzando. Si tú quieres compartirle a alguien, hablar de la palabra de Dios, te puede ver en ti que estás bien amargado, que estás triste, que estás deprimido, que algo te tiene atrapado. Entonces, en pocas palabras, a veces no podemos servir para el reino de Dios, porque ni nosotros mismos nos hemos liberado de esas ataduras. Entonces es un momento de empezar a pensar si las acciones que yo estoy haciendo realmente me pueden llevar a Dios o me están separando de Él. Y podemos perder la salvación porque el pecado al final nos separa de Él. ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Cómo podemos seguir dando fruto? ¿Cómo podemos ser ejemplo de los demás? ¿Cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos ser embajadores? ¿Cómo podemos ser sal si estamos atrapados? Si únicamente es con la gente que yo quiero, pero la gente que me hace daño, no quiero nada con ellos. Seguimos. En respuesta al amor de Dios, dice Efesios 4, seamos buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y Colosenses 3:13 dice, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Cuando uno perdona de corazón, cuando uno pide perdón de corazón, es en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. A mí me quedó muy claro que si Jesús dio su vida por mí, para rescatarme y darle sentido a mi vida, yo ¿por qué no voy a perdonar? ¿Por qué no voy a pedir perdón a las personas que me hicieron daño? Si Él ya lo hizo por mí. ¿Y cómo estábamos nosotros antes de llegar aquí? Pues estábamos negros, estábamos llenos de pecado, alejados de Él. Desde mi punto de vista, yo no merecía ese regalo que Dios me dio, por mi vida, por lo que yo había hecho, por todo lo negro de mi vida. Pero Dios dijo, te lo doy, ya lo di por ti, ya te rescaté. ¿Por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo? Porque hay orgullo, porque hay egoísmo en nuestro corazón. Tenemos que analizar dónde está nuestro corazón, dónde estamos parados realmente. Y si quiero hacer la voluntad de Dios o quiero hacer mi voluntad.
porque fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y aunque nos cueste trabajo, y aunque sé que va a ser difícil cada vez que vamos y nos acercamos a alguien, es difícil, pero si queremos seguir avanzando, debemos hacerlo. Algo que no les he compartido, pero es algo que incluso la terapia o la forma de cómo ir quitando todas estas cosas, es bueno hablarlo, ¿no? Y algo que me pasó a mí estaba yo en la secundaria, y resulta que en una ocasión se me ocurrió una idea maquiavélica. ¿Qué idea maquiavélica? Para mí maquiavélica. Estábamos 3 amigos de la secundaria, vivíamos ahí en un lugar que se llama Reforma de Pineda, está muy cerca de mi pueblo, aproximadamente a 2 horas. Y le dije, oye Daniel, ¿qué te parece si cuando llegue Agustín, tú y yo no le hablamos? ¿Cómo? Sí, cuando llegue Agustín, tú y yo no le vamos a hacer caso. Vamos a hacer como que no existe para nosotros. Una broma. Ahora le dice Daniel, está bien. Y resulta que llegó Agustín, nos habló, hola amigos, ¿cómo están? Nosotros, de piedra, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? No te conocemos, chavo. Y todo el día no le hablamos a Agustín. La tarde, pues. Y me dice Daniel, oye Norbert, ya es tiempo de parar esto, ¿no? Ya es noche. No, otro día. No sé, ahorita pienso en eso y tiemblo, ¿no? Pero siguiente día, igual. Y le dije, una semana. No, pues el Agustín llegaba y se sentaba allá a la orilla. Ya nos hablaba. Pasó un mes, estábamos así. No lo puede ser. Pero sí lo hice. Reconozco que sí lo hice. Al mes me dijo Daniel, ¿sabes que yo no aguanto más? Yo le voy a hablar a Agustín. Hazlo. Yo puedo durar más. Y él ya empezó a hablar con Agustín, pero yo no. Pasaron otros meses y Agustín nos acercaba a mí. Y después dije, oye Daniel, yo no puedo acercar a Agustín, es que ya lo veo muy serio. Ya quería acercarme, ¿no? Desde 2 o 3 meses. Y dijo, es que Agustín está sacado de onda. ¿Qué te hizo? Estoy preocupado. ¿Sí? Sí, y luego ya me dio pena ir a ver con Agustín, ya no sabía cómo decirle. Sí quería pedirle perdón, pero no sabía cómo llegar, ¿no? Fue una broma, así, ¿estás loco? ¿Qué, no? ¿Te pasa, no? Pensé que te había hecho algún daño, pensé que algo hice yo. Dice que él anda preguntando por todos lados si te hizo algo, anda preguntando. No sabe. Bueno, es difícil, pero yo no me acerqué a Agustín. No me acerqué. Yo iba un año más adelantado que él, iba en 3er año, él iba en 2º. Terminé la secundaria y me fui. No me acerqué a Agustín. El ritmo de vida que yo he llevado siempre ha sido como de muy fuerte. De donde he estado, lo que he vivido. Me olvidé de Agustín. Pero cuando yo me bauticé, me acordé de Agustín. ¡Y! Tengo algo pendiente. Es Agustín. Y ya en las vacaciones que me fui a mi pueblo, llegando, casi las primeras cosas que hice fue, mamá, ¿te acuerdas del amigo que estudiaba conmigo y que vive en la colonia Guadalupe? Sí, Agustín. Ajá, ¿qué pasó con él? Quiero ir a hablar con él. Es que yo le hice algo y no puedo liberarme de eso, lo traigo en mi mente. Yo le hice, no era nada, era una broma, se volvió algo complejo después, no sé cómo explicarlo, pero así fue. Muy bien, hijo, siéntate por favor. Ya me senté. Hijo, Agustín falleció. Agustín falleció. No tuve la oportunidad de hablar con él. Pero no sé cómo se fue él pensando qué me hizo, por
porque le dejé de hablar. Pero son de las cosas que yo tengo cargando. Y que cuando esté con Dios me va a decir Dios, a ver, no, Betito, ven para acá. ¿De qué se trata esto? Pero quizás tuve mucha oportunidad, porque tenía 36 años cuando yo me convertí. Pude ver un día irlo a ver. ¿Por qué no lo hice? Hasta un momento en el cual me sentí ya tocado por Dios y pensando y queriendo estar cerca de Dios, dije, pues todo lo que tenga que hacer lo voy a hacer. Pero eso se acabó. Yo quisiera pedirles que si ustedes tienen algo que resolver, resuélvanlo ahora. No se esperen para mañana. Mañana no sabemos qué va a pasar. Si dicen, no lo voy a hacer la semana que viene, tampoco. Es hoy, es mañana, es en la noche, es una llamada, es hacer algo. Cuando te liberas tú, también liberas a la otra persona. O sea, no nada más eres tú, sino también la otra está sufriendo. Y tú puedes tener esa llavecita que la puede abrir. ¿Por qué? Porque tú conoces de la palabra de Dios. Y porque tú sabes lo que Dios quiere de ti. Y es hacerlo. A mí se me fue el tiempo. Ya no pude. ¿Me duele? Sí, me duele. Y yo no me he acercado con sus papás para decirle esto. No sé si sus papás sepan algo, les platicó algo. Pero a mí me enseñó. Me enseñó como una persona que podemos tener una mente muy maquiavélica para hacer cosas, maquinar cosas y hacer daño a algo. Pero tú, ¿qué puedes hacer? ¿Tienes tiempo? Pues hazlo, ¿verdad? Algunos pasos para perdonar. Primero, me parece 5 pasos. Uno es identificar el daño, ¿sí? Reconocer nuestro enojo y heridas, ¿sí? Siempre es importante reconocer, sí, esto me molestó, sí, sé que esto me afectó, sí, ya lo sé, así es, pero eso nos va a ayudar para identificar realmente si necesito una ayuda, ¿verdad? Porque esto realmente cada vez que me acuerdo me molesta, me enoja, ¿no? Me prende, ¿no? Oye, el grado, magnitud, ¿cómo te enciende eso cada vez que te acuerdas del daño que te hizo, ¿no? Oh, no, necesitamos ayuda. Eso es reconocer, identificar que realmente sí hay un daño ahí en nosotros, ¿no? Que sí me dio, sí, así es, pero ese es el primer paso. Dice Efesios 4:25, por lo tanto ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Y en Hebreos 12:14 dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues en la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Como una raíz amarga, como es mi caso, que así me consideré, que hace daño y envenena a la gente, hace daño. Parece algo sin sentido, pero hice daño. La palabra de Dios dice que si nos enojamos, no pecan. El enojarse, hermanos, amigos, es una emoción, ¿sí? O sea, sí nos podemos enojar porque es algo natural en nosotros. Dígale enojo, ¿no? Ay, esto me molestó, ¿no? Pero no vayamos a que ese enojo nos lleve a pecar, a maldecir, a golpear, ¿no? Necesito orar, necesito pedirle a Dios, necesito tranquilizarme, ¿sí? Y que ese enojo no nos dure todo el día, que no te duren años. Y que digas, muchas veces aprovechan el hecho de muerte para poder decir cosas. Imagínense todo el daño que le han hecho a una persona y luego ya en el último aliento te quiero pedir perdón. En el último momento, ¿por qué no lo hiciste antes? Y le pudiste haber cambiado la vida a esa persona. Pero así somos, ¿verdad? A veces lo hacemos cuando nosotros queremos, no cuando realmente debemos hacerlo. Primera de Corintios 13:4 dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad.
Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, el amor, tener amor, ¿sí? Es tener esa bondad, es no tener esa envidia, es no ser presumido, no ser egoísta, ¿verdad? Es no enojarse, es tener ese control, ese dominio propio. Es lo que Dios quiere de nosotros, por eso es dominio propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las flechas del enemigo siempre van a estar ahí, siempre te van a atacar, si eso siempre va a existir. El asunto es cómo estás tú preparado para poder enfrentar esos dardos que te van a lanzar, ¿no? Ese bullying, esas malas palabras, ese acoso, ese ataque. ¿Estás preparado? ¿O estás únicamente así que a flor de piel te dicen algo y ¡pum! Reaccionamos, ¿no? O sea, caemos muy fácilmente en la provocación. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, porque no estamos agarrados realmente de Dios. Decide cancelar la deuda. Cancela. Tú lo puedes hacer, ¿sí? Tú puedes decir, sí, te perdono, o perdóname. Lo podemos hacer, es únicamente ir y tomar la acción, pero es una decisión de nosotros. Cada uno tiene que decidir si lo quiere hacer. Sí me da cosa ir, claro, pero tú quieres acercarte más a Dios, tú quieres estar cerca de Dios, tú quieres derribar todo eso que está ahí a tu lado, esa barda que te separa de Dios, tienes que hacerlo. No hay de otra, no hay otro camino, ¿sí? Dice Mateo 18, 21. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es una decisión, hermanos, de perdonar para poder seguir. No puedes seguir estando ahí anclado, atascado, atorado para seguir avanzando. No puedes crecer, porque aún cuando tú te doblegues tus rodillas y le digas a Dios, perdóname a mí porque yo perdoné al otro, ni siquiera lo puedes decir porque tú no lo has perdonado. Entonces eso va a ser cada día y cada momento que vayas a pedir a Dios en oración. Tienes esa piedra de tropiezo, te está atacando, te está atormentando. Libérate de eso dando ese paso. Perdonar, no olvidar. Tú puedes decir, bueno, lo voy a olvidar, no pasa nada. En el caso de mi amigo Agustín, yo no lo puedo olvidar. Yo no lo puedo olvidar, él está presente. Él está presente ahí en mi mente, ¿no? Pasó. Si él pudiera hablar conmigo, ¿qué pasó? ¿En qué les fallé? Tú eres mi amigo. Desayunábamos, comíamos, jugábamos juntos, estábamos ahí. ¿Por qué? Una broma. ¿Cómo se te ocurre? Es una broma, ¿estás loco o qué? Que sí, ¿no? Tengo mi grado de locura, yo creo. Hacer esas acciones que lastiman y dañan. No podemos olvidar únicamente, hermanos. Es perdonar. La acción de pedir perdón y de perdonar. El olvidar no ocurre. Siempre está ahí presente en nuestras vidas. Siempre va a estar ahí presente. Siempre lo vas a estar recordando. Y ayuda mucho que lo hablemos. A mí me ayudó mucho que lo hablara delante de ustedes. Y ustedes me juzgarán a cada uno, ¿no? Loco ese cuate, ¿eh? Falta un tornillo. Cuidado con él. ¿Eh? ¡Aguas! Ahí viene el Norbe. Yo no sé, ¿no? Pero a mí me ayudó a hablarlo. ¿Me ayudó? Poder expresar que la mente, cuando está ahí el maligno y te posee, te puede hacer cualquier cosa. Pero cuando Dios está aquí, hay que hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Establece límites para protegerte. Ah, aquí viene lo bueno, ¿verdad? Es lo que recomiendan. Dice, con personas que nos han lastimado repetidamente. O sea, si alguien te está, que estás ahí, no, es que tú y acá y allá, y siempre te está. Sí, a veces es muy dañino estar con personas así. Tienes que alejarte, ¿verdad? No estar con ellos. Debemos perdonarla, pero también debemos mover. O sea, sí, debe haber el perdón, las veces que Dios nos dice que tengamos que perdonar, pero si es posible, pues nos alejamos un poco de esa persona porque esa persona te está taladrando mucho, te está atacando demasiado. Ahora, dice que no debemos evitar conocer a otras personas para no ser lastimados. O sea, eso no implica que, mira, es que salgo a la calle y me pueden lastimar, ¿no?
salgo a compartir y alguien va a decir, oye, ¿tú quién eres? Y aquí me dicen de cosas mejor, para que no me lastimen, mejor no voy. No, no se trata de eso. Porque sí puedes decir, ay, no, pues así ya mejor ya no salgo, me quedo en mi casita y me entorno. No, no, no. Vamos a encontrar pruebas siempre en el camino, en la calle, donde estemos. Sí, siempre va a haber pruebas. El asunto es tú cómo estás preparado para lo que te vas a enfrentar, ¿sí? Pero la gente que ya identificaste que está ahí, eso sí recomiendan por salud mental que no estés tan cerca de ellos. Por favor. Considera la posibilidad de reconciliación. Yo me imagino encontrarme con Agustín y que hubiera una reconciliación. Que me dijera, estás loco de remate, pero está bien, te perdono, ¿no? Ven, amigo, un abrazo, ¿no? Yo lo hice con mi papá hubo reconciliación, yo le pedí perdón, él me pidió perdón, reconoció él lo suyo, reconocí yo lo mío, y nos dimos una oportunidad de seguir adelante. La reconciliación es algo hermoso, es algo hermoso. ¿Por qué? Pues porque hay paz en nosotros, ¿no? Nos sentimos tranquilos, porque si no estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios me está bendiciendo, amén. ¿Por qué? Porque yo no lo veo como una casualidad mi conversión. Porque a raíz de ahí, cuando yo platiqué con mi papá, yo le hice una pregunta y le dije, papá, ¿por qué le pegabas mucho a mi mamá? ¿Qué era? Mi papá me dijo, hijo, cuando hablamos de secretos de familia, ¿no? Hay secretos de familia. Y me dijo, este es un secreto de familia, hijo, te lo voy a externar. Y papá me explicó un origen, el por qué le golpeaba a mi mamá. Se abrieron libros que yo no conocía, lo que realmente él, por qué lo hacía. Pero solamente Dios permitió eso, que pudiéramos conocer un poco más de las raíces del cual él hacía estas cosas. Y realmente eso es gracias a Dios. Y ellos han sido ayudados mucho y es increíble. Me ponía mi papá, tenemos una relación de amiguísimos, ¿no? Yo lo puedo abrazar, me puede abrazar, todavía jugamos básquetbol juntos. Cuando viene, pues lo ayudo, lo llevo al médico, siempre trato de que esté bien. Quiero una reconciliación con él. No puedo decir lo mismo con Agustín. Él se fue con una idea clara de lo que yo era y yo me quedé de a 6, a lo que me arrepiento. Y a veces decimos, si pudiera regresar el tiempo, serían unas cosas que yo arreglaría inmediatamente. Pero no puedo retroceder en el tiempo. Ya no, tengo que seguir adelante con esto. Pero tú, si tienes tiempo, hazlo. Entonces la reconciliación toma lugar cuando ambas partes desean cooperar, o sea, los dos quieren hacerlo, ¿sí? Vamos a hacerlo, por supuesto, yo también lo quiero hacer, vamos a hacerlo, hagámoslo, ¿no? Entonces busquen reconciliarse, puede ser con su esposo, ¿no? Ojo, en la mañana tuvieron un disgusto, ¿verdad? Pues ¿por qué no ahorita antes de irse a dormir? Ya, mi amor, ya pasó, ven, mira, ya fue el trajín de la mañana, andaba apurado acá y allá, pero vamos a resolverlo, vente. ¿Poco no es hermoso? Porque si te acuestas con eso, pues ni siquiera puedes dormir en ocasiones, ¿no? Tienes pesadillas, ¿verdad? Busquen hacerlo. Siguiente, por favor. Entonces, debemos seguir adelante. Dice, si nosotros logramos hacerlo, hermanos, si dan ese paso de pedir perdón y perdonar, nos liberamos nosotros y liberamos al otro. Si tomamos esa acción, ¿de qué nos vamos a liberar? De la esclavitud de la amargura. Hay algo amargo, algo en enojo, hay aquí algo que quiero, quítalo. Nos hace vivir en paz. Debemos resolver los problemas de manera amigable, mostrar aceptación y otorgar perdón y avanzar. Si queremos seguir avanzando, tenemos que hacerlo. Si quieres seguir estático, congelado,
pues ahí te la puedes seguir. Pero ese daño, ese pequeño cancercito va creciendo, ese tumor crece, crece, y cuando te des cuenta, ya estás lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya estás amargo. Ya no puedes seguir creciendo. Santiago 3 dice: pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura, que además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Así debemos de ser nosotros, hermanos. ¿Sí? Nosotros estamos, gracias aquí a la sabiduría de Dios, al plan de Dios, al amor de Dios, ¿sí? Llevamos una vida pura. Pero si tenemos amargura es muy difícil. Tenemos odio, es muy difícil hacerlo. Seamos pacíficos, bondadosos y dóciles, como dice Santiago. Compasivos, imparciales y sinceros. Esa es la expectativa de Dios para nosotros. Ya acabamos. Gracias, hermanos. Vamos con Abelito.